no la podemos usar. Pero bueno, entonces, lo primero que, como decía, lo primero que tenemos que saber es que la gracia tiene que ver con todos esos tres conceptos bíblicos. Justicia, ¿os acordáis del nombre que tratamos cuando estábamos estudiando los nombres de Dios como Dios justicia? Es Yahvé Tzidkenu. Tzidkenu era el nombre. Y misericordia, el Raham, y gracia, Yahvé Kanun. Son los nombres para estos conceptos bíblicos, ¿no? Que tienen que ver con el carácter de Dios. ¿Vale? Vale, le he pedido antes a Joaquín y a Ani que me deje usarlos como ejemplos para trasladar un poco la enseñanza de, primero, el tema de la justicia. Que Dios es justicia. ¿Cómo es que es justicia? ¿Qué significa este término, no? Entonces, Ani y Joaquín tienen una tintorería y allí van las personas que tienen los vestidos o los abrigos o las alfombras o lo que tengan que ser prendas para llevar a lavar. Y Ani y Joaquín lavan las prendas y luego las devuelven a las personas que previo pago, ¿no? Ellos, como dueños de la tienda y del negocio, pues tienen el derecho de poder poner las normas en las que se produce el negocio de que yo te hago el servicio y tú te llevas la prenda limpia, ¿no? Entonces, ellos tienen un cartel, no sé si lo tienen, simplemente es una idea. Ellos tienen un cartel que pone: no se devolverá la prenda al cliente si no se abona primero el servicio prestado, ¿no? O sea, no, si tú quieres llevarte el abrigo que me has dejado para que te lave, yo no te lo voy a dar si tú no me lo pagas. Esa es la idea, ¿no? Tienen el cartel puesto allí. Y esta es una ley que ellos tienen todo el derecho de poner porque es su negocio, es su tienda, es lo que ellos han decidido hacer, ¿vale? Imaginaos, llega la señora Antonia, un nombre inventado, ¿eh? Llega la señora Antonia y deja su abrigo porque tiene unas manchas de barro. Esto era la semana pasada o hace 10 días, que hacía mucho frío. Ahora ya hace un poquito, también hace frío, pero hace menos frío. Y solo tiene ese abrigo, por tanto lo necesita urgente y les pide que se den prisa a la hora de lavarlo, ¿no? Ani le dice que el servicio vale 25 euros, no sé, me invento el precio también porque no sé lo que vale lavar un abrigo. Ani le dice que vale 25 euros y que a las 7 de la tarde pues lo tendrá listo, ¿no? La señora Antonia llega a las 7, puntual, reclama el abrigo. Denme el abrigo, que es el mío, y entiendo que estará ya lavado, ¿no? Porque me lo has prometido antes. Y entonces le dice, Antonia le dice, pues lo que ocurre es que me he dejado el dinero en casa, no te preocupes que yo mañana vengo y déjame llevarme el abrigo porque tengo frío, y yo mañana vengo y te lo pago. Y Ani o Joaquín, en este caso, pues dicen no. Dice, aquí hay un cartel bien bonito, con unas letras bien grandes, que dicen que si no me pagas el servicio del abrigo, no te lo vas a llevar. Y Antonia se queda muy parada, ¿no? Porque tiene frío, necesita el abrigo. Lo único que es que no he podido ir a casa por los 25 euros y ya que ya vendrá mañana. Ani y Joaquín le dicen, no te conozco de nada, no sé quién eres la primera vez que vienes, y no vas a llevarte el abrigo si no me das el servicio que te he prestado. Si no me das el dinero del valor del servicio que te he prestado. ¿Creéis que Ani y Joaquín me hicieron bien o hicieron mal en esta situación? Estaban en su derecho de hacerlo. Muy bien. La Biblia habla del problema de nuestra transgresión o de nuestra falta de cumplimiento de las leyes del mismo Dios. Como hemos dicho antes, Dios es el dueño del universo y de todo lo creado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre nosotros y Dios?
Pues el problema del pecado, pero piensas, bueno, a ver, Dios no nos perdona de todos estos pecados que cometemos. Bueno, vamos a ver cómo actúa Dios en relación a su justicia. Y este es el primer tema que estamos dando. Su justicia. ¿Su justicia es inmutable? ¿O su justicia tiene grietas por las que nos podemos colar y luego ya, si eso Dios, como es tan bueno, nos perdona? Vamos a ver. Lo primero que deja Dios claro en su palabra, no sé si has cambiado la... Cambia ya todos estos versículos, si lo queréis apuntar, lo anterior, lo que sale aquí en las diapositivas, pues si lo queréis apuntar y luego mirarlo en casa, pues son de la manera en que la palabra de Dios explica estos temas que estamos tratando, ¿no? No los vamos a leer todos porque si no nos iríamos a muy tarde. Solamente voy a dar explicaciones, pero si queréis ir apuntándolos y luego en casa pues los vais meditando y los vais viendo, ¿no? Como decía, el problema del pecado es un problema real. Es un problema que nos aparta de la gloria de Dios, ¿no? Y el hecho de no cumplir estas leyes divinas que Dios ha manifestado, primero en la conciencia de cada uno. O sea, no vale decir, yo no tengo la Biblia, no puedo saber lo que Dios quiere de mí. No, o sea, Dios ha inculcado en cada una de nuestras conciencias, de todas las personas creadas, tanto en las tribus de Australia, las más remotas, como en las América más sabiente, o sea, la América más concienciada en temas cristianos, pasando por nosotros como también cristianos, Dios ha puesto en nuestras conciencias, sin ni siquiera haber leído la Biblia, sus leyes. ¿Vale? Y eso es algo que dice también la palabra de Dios, ¿no? Que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Y conforme a nuestra capacidad, Él nos juzgará. Entonces, no hace falta saber toda la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, para conocer la voluntad de Dios. Porque Él lo ha puesto en nuestras conciencias. Así que todos los que vivimos deberíamos cumplir estas leyes porque de la misma manera que Joaquín y Ani tenían el cartel en la tintorería, nosotros sabemos cuáles son las leyes de Dios, ¿vale? Y el no hacerlo, la Biblia le llama pecado. Y dice el Romanos capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y este es un texto que nos parece muy bonito, diciendo, mira, el Señor tiene recursos para que nosotros tengamos vida. Y es así. Pero realmente lo que Él quiere decir en este texto es que Él es dueño de nuestra vida y dueño de nuestra muerte. Él decide si morimos o si vivimos. Esta es la situación en la que nos encontramos cuando leemos este texto. Dios puede darnos vida, pero Dios dice que nuestro pecado nos lleva a la muerte. Y la muerte en la Biblia, ya sabéis, es una separación de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo hablando en la carta a los romanos, estuvo definiendo este concepto de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando dice todos hemos pecado? ¿No? Entonces, voy a leer en el Salmo 14, versículo 1, hasta el 3. Y voy a quedarme aquí porque el apóstol Pablo en Romanos 3, que es donde él relata que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, el versículo este que nos conocemos todos, pero al principio, en Romanos 3, versículo 10, al principio dice, como está escrito, y este como está escrito se refiere al Salmos 14, y entonces en el Salmos 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido o quien buscara a Dios. Todos, dice el versículo 3 del Salmo 14,
todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es la situación en la que nos encontramos cuando Dios nos mira y Él es dueño del universo y también quiere hacer justicia, porque Él es justo en toda situación. Pero la Biblia también nos habla de las formas del pecado, ¿no? ¿De qué formas pecamos? Y aquí nos podemos ver reflejados todos. Y yo quiero que cada uno de vosotros admita en su interior la situación en la que se encuentra cuando estamos hablando de estos diferentes pecados. Hay cuatro tipos de pecados diferentes y todos nos vemos reflejados en alguno de ellos y a veces en todos a la vez. Pero vamos a verlos porque de esta manera vamos a entender más bien qué quiere decir pecado. O sea, porque hablas con nuestros amigos ateos y dicen, pero yo no tengo pecado. Yo hago lo mejor que puedo. Todo lo que hago, desde que me levanto hasta por la mañana, hasta por la noche, no hago mal a nadie. Intento ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Qué pecado voy a tener yo? ¿Vale? Entonces, muchas veces no sabemos ante esta situación cómo explicar aquello que la Biblia define concretamente de que somos pecadores. Y como yo pecador, ni hablar, yo no soy pecador, ¿no? Dicen los demás. Pero vamos a intentar enfocar cómo la Biblia define, con qué palabras define esta cuestión del pecado. La primera palabra es amartia. ¿Tenemos aquí? No. Vamos a darle a la diapositiva, a la siguiente. Venga, la primera palabra es amartia. Y esta es la más extendida cuando se habla en la Biblia del concepto del pecado y conlleva la idea fundamental de no dar en el blanco. Es decir, que cuando te propones algo que favorezca la gloria de Dios y tú tienes esa idea de empezar a trabajar en favor de la voluntad de Dios y de agradarle, siempre erras en el blanco. Quiere decir que siempre fallas. Siempre hay algo que estorba esa flecha que has tirado, por decir de alguna manera, y siempre queda, nunca la flecha da en el sitio correcto. Eso quiere decir que las obras de los hombres, cuando se trata de glorificar a Dios, no cumplen su propósito. Si lo que te propones es agradar a Dios, con lo que haces vas a fallar y no lo vas a conseguir. Significa no acertar con lo bueno, con lo recto, sino cometer un error que pueda ser de funestas consecuencias, ¿no? Simplemente no das en el blanco de lo santo, de lo que Dios, de lo que Dios pretende, cuando tú de tu propia iniciativa quieres agradar a Dios. Esa es la idea del pecado como amartia. Dice en Juan 8, cuando os acordáis, en Juan 8, en aquella multitud que estaba a punto de apedrear a aquella señora que había sido vista en adulterio, entonces había una multitud a punto de apedrearla y el Señor Jesús llega allí y dice estas palabras: quien esté libre de pecado, amartia, que tire la primera piedra. Claro, la idea es que todos los acusadores se encontraron acusados, porque nadie estaba libre de haber hecho cosas en favor de Dios y errar en el blanco. La siguiente, enfocándonos a nosotros mismos, nos hemos encontrado en esa situación, nos hemos encontrado en querer hacer algo para el Señor y luego ver que hemos fallado en el intento. No sé, pensarlo para vosotros mismos, ¿no? La siguiente palabra es paraptoma. Paraptoma es una palabra también que tiene que ver con... La idea de esta palabra es entrar sin autorización. Es decir, el descuido de no estudiar bien la ley de Dios y hacernos un Dios a nuestra medida. Este es el sentido de esta palabra. Es el de intentar llegar a Dios a su manera sin tener en cuenta su voluntad. ¿Verdad que ocurre en la sociedad? Hay mucha gente que intenta llegar a Dios a la manera que a ellos les parece bien y sin embargo no es la manera correcta de llegar a Él, ¿no?
Dice en 2 Corintios capítulo 15, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estamos hablando de que Pablo estaba enseñando que Dios no les tomaba en cuenta aquellas intenciones que ellos tenían de acercarse a un Dios inventado por ellos, que no era el Dios de la Biblia, y Dios de alguna manera quiere reconciliar a estas personas con él, ¿vale? Esto es 2 Corintios hablando pues a las personas religiosas de aquel entonces, ¿verdad? Esto es paraptoma. Luego está parabasis. Parabasis se refiere a cruzar una línea. Dios ha propuesto una línea roja en la cual no debes traspasar, y lo que hace la persona que comete este pecado es transgredir esa línea. Es ir más para allá de lo que Dios ha dicho o ha dado como ley para no transgredir, ¿no? Este pecado es más consciente, este pecado es uno de los más conscientes, ¿no? E intencionales. Tiene que ver con una desobediencia consciente. En 1 Timoteo leemos que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta transgresión significa ir más allá de lo que Dios ha prohibido y cruzar la línea de prohibición que Dios ha establecido. Esta es parabasis. Y luego está anomia, que significa una anarquía total. Es decir, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Ni siquiera Dios. Yo me ocupo de hacer lo que yo me parezca más normal y más eficaz para poder ayudar a los demás, para poder ser altruista, para poder agradar a Dios en esta manera. Yo ya me hago mi propia manera de hacer la voluntad de Dios porque a mí nadie me va a enseñar cómo tengo que hacerlo. Esta es la manera en que una persona decide no actuar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, sino que hace lo que a ella le parece bien para agradar a Dios. La intención es esa, agradar a Dios. Pero Dios dice no, esto también es pecado. Esto es anomia. Dice el 1 de Juan capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y la anomia está ahí, donde infringe también la ley. Aquí es donde está la palabra anomia. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y continúa con esta misma palabra. Y luego la última palabra es opilema. Opilema se usa cuando el pecado es una ofensa a nuestro Dios, sea consciente o sea inconsciente, pero que sea algo que hacemos que no le honra, algo que hacemos que no le glorifica, algo que hacemos que al cabo de un tiempo vemos que esta situación no ha sido la más correcta, nos arrepentimos porque nos enfocamos en este pecado, pero ya somos pecadores en este sentido, y a nivel social, pues ocurre mucho, ¿no? Dice el Mateo capítulo 6, versículo 12, cuando Dios habla sobre el Padre Nuestro, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando habla de nuestras deudas, no habla de deudas materiales, de deudas como la señora Antonia, que le debía 25 euros a la Ani, habla de deudas morales, habla de aquellas ofensas que cometemos hacia Dios cuando actuamos de una manera desobedeciendo su voluntad, ¿vale? La idea del texto es esa, o sea, si nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden de una manera consciente o inconsciente, pero ese tipo de ofensas nosotros las podemos perdonar, Dios, si lo hacemos, Dios nos perdonará a nosotros las ofensas que nosotros le podamos hacer a Él. Bien, luego, ¿cómo es que el pecado obra en nuestra vida? No sé si hay que cambiar. Sí, ¿cómo es que el pecado obra en nuestra vida? Fijaos, la situación en la que nos encontramos con este problema del pecado. El pecado es una enfermedad moral y espiritual para la cual el hombre
no tiene cura. No voy a decir los textos, creo que los tengo puestos aquí. Sí. Si queréis escribiros, los que toméis notas, escribir la idea principal, y luego los textos tienen que ver con estas ideas. Fijaos, el pecado es una enfermedad moral y espiritual que no tiene cura. Jeremías 13, 23 lo dice claramente. El pecado domina la mente, en Romanos 12, 1. El pecado domina la voluntad del hombre, según leemos en Jeremías, capítulo 44, del 15 al 17. El pecado domina las emociones y los afectos. En San Juan 3, 19 lo vemos. El pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. En Efesios 2 está dicho esto. El pecado pone al hombre bajo la ira divina. En San Juan 3. Y este texto sí que lo quiero leer porque es el texto que me va a dar paso al siguiente tema. Dice San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el estado en el que se encuentra la sociedad delante de Dios. Un estado de transgresión, un estado de pecado, un estado de soberbia cuando transgredimos las leyes de Dios sin que nos afecte de alguna manera moralmente. Este es el estado en el que se encuentra la sociedad. Y Dios dice que es justicia. La justicia de Dios va a ser efectiva, sí o sí, ante todo este concepto de pecado. Y en Salmos 19, el Salmo 119 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Fijaos, en la sociedad actual las leyes van cambiando. Conforme el gobierno que llega, si es de una tendencia o si es de otra, si son más liberales, si son más progresistas, si son más de derechas, pues las leyes van cambiando conforme el gobierno que hay. Pero la ley de Dios es desde su primer pensamiento y es el mismo para siempre. Su ley es verdad, quiere decir que es fiel a lo que Él es. Y quiere decir que Él es el que al principio puso las leyes y ya no las va a cambiar. No podemos hacernos a Dios a nuestra medida porque Él ya puso las medidas antes de la fundación del mundo. Tu justicia es eterna, dice. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de siempre. Y ya lo dijimos cuando hablábamos de Olam, de Dios Olam. Para Dios el siempre es desde el principio de todo hasta el final de todo, lo que nosotros somos o lo que nosotros podemos entender. En este caso, la Biblia, lo primero de lo que nos habla es de la creación del mundo y de lo que había allí. Y bueno, dice que su justicia es de antes de la fundación del mundo. Después, el Deuteronomio capítulo 32 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Es decir, lo que Él hace es perfecto, no tiene error, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Su justicia es inseparable de su rectitud. Su justicia nunca es subjetiva, siempre hace lo correcto, es decir, nunca favorece a alguien más que a otros. O sea, su justicia es correcta, siempre, desde el principio. Pero de vez en cuando nos encontramos con uno de estos temas que tiene que ver con la misericordia. Misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente significa la misericordia de Dios? Fijaos, en el Salmo 89 dice, en el versículo 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, es decir, son tu majestad, tiene que ver con tu justicia, ¿vale? Y luego continúa el texto diciendo, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero podemos pensar, Dios es bueno y siempre actúa con misericordia. Y pensamos que la misericordia es el perdón absoluto para todos. Cuando hablamos de misericordia pensamos de que Dios nos lo perdona todo en función de
de la misericordia que Él tiene para nosotros. Pero la Biblia nos ofrece varios ejemplos en el que Dios es justicia sin misericordia. ¿Os acordáis de cuando la Biblia habla de Nadab y Abiú? Nadab y Abiú eran los dos hijos mayores de Aarón, que una vez establecidas las leyes de cómo podían funcionar en el templo, a la hora de ofrecer sacrificios y a la hora de ofrecer también holocaustos que tenían que ver con la adoración, lo tenían muy claro, cómo lo debían hacer. Sin embargo, ellos, la Biblia no lo explica bien, algunos comentaristas hablan de que iban borrachos. Ellos ofrecieron fuego extraño, fuego que la Biblia define como fuego extraño, y Dios los fulminó en ese momento. A personas que tenían que dar un testimonio de santidad, a personas que tenían que hacer las cosas como Dios le había mandado, no como a ellos les parecía que tenían que hacerlo, Dios los fulminó en ese momento. Allí no hubo misericordia, allí hubo justicia, justicia directa del propio Dios. O también con Uza, ¿os acordáis lo que pasó cuando Uza, que era uno de los sacerdotes, pero él no tenía ningún derecho a tocar el arca? ¿Pero qué ocurrió? Pues que el arca estaba, en lugar de llevarla a los levitas, vale, la historia ya la podéis mirar en casa, está en 2 de Samuel 6, pero simplemente lo que os quiero decir para no robar tiempo a esto, es que Uza hizo una transgresión, de manera que quiso que el arca del pacto, que estaba transportándose encima de bueyes, cosa que no era lo más correcto, tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes, estaba el arca encima de carros de bueyes, pues el carro en un bache tambaleó y el arca que no estaba bien atada, pues como que se iba a caer del carro, ¿no? Y Uza, que estaba allí al lado, pues simplemente la paró para que no se llevara un accidente, ¿no? Para que el arca no cayera al suelo y se rompiera. Ahí Dios mostró justicia también, y no misericordia. Porque la intención de Uza era buena, pero no era conforme a lo que Dios había establecido en ese momento, y Uza lo sabía. Uza lo sabía. O sea, quiso hacer lo que a él le pareció, incluso en la adoración, incluso en el respeto hacia Dios, ¿no? Y Dios fulminó a Uza en ese tramo. O diremos, bueno, pero esto pasó en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, pues hay como la misericordia se manifiesta de otra manera y demás. Bueno, Ananías y Zafira es otro ejemplo en el que Dios utilizó la justicia sin mostrar misericordia. O sea, Ananías y Zafira vendieron una parte de su patrimonio y la quisieron donar a Pedro, que en ese caso estaba administrando todos los ingresos para ayudar a los pobres, a las viudas y demás, y dijeron, aquí traemos todo lo que ha supuesto la venta de nuestro patrimonio. Y entonces Pedro se dio cuenta de alguna manera de que estaban mintiendo, y entonces esa pareja que había mentido a Dios en este caso, porque estaba diciendo de que entregaban todo el patrimonio y solo entregaban la mitad, pues entonces allí cayeron fulminados, los dos, sin ningún tipo de misericordia, ¿vale? Luego en casa, si eso, en Hechos 5, pues os termináis de leer toda la historia, ¿no? No la vamos a leer ahora. Dios aplicó la justicia a todas estas personas. ¿Y creéis que Dios hizo mal o bien en hacerlo? Hizo bien, estaba en su derecho. Igual que Joaquim no dejó que Antonia se llevara al abrigo, porque eso no era lo que debía hacer. Pero fijaos en el Salmo 33, volvemos otra vez al carácter de Dios. Dice, Él ama justicia y juicio, ¿vale? Pero continúa el texto del Salmo 33, versículo 5, diciendo, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Pero qué querrá decir que Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Es una grieta en la justicia de Dios donde nos podemos colar todos?
Bien, vamos otra vez a la tintorería de Annie y Joaquim. Y llega otra persona, la señora Agustina. Esta señora Agustina es una... Esta señora Agustina es una vecina de Annie y Joaquim, y la conocen perfectamente. De hecho, ha ido en otras ocasiones a lavar prendas a la tienda de Joaquim, ¿vale? Y ocurre lo mismo. Agustina deja el abrigo para que lo lave. Joaquim y Annie se esfuerzan en hacerlo todo correctamente, y a la hora de pagar, Agustina dice, lo siento, no tengo dinero. Annie le dice, bueno, no te preocupes, llévatelo porque hace frío y mañana coges y me traes los 25 euros del dinero. En este caso, Joaquim y Annie no perdonaron la deuda, sino que actuaron con misericordia, porque conocían a Agustina, sabían dónde vivía y podrían ir a ella a reclamarle. Vale, esta no es la idea, pero que la misericordia no tiene que ver con un perdón absoluto. Lo que tiene que ver es con posponer el castigo que merecen nuestros actos, con posponer la justicia. La Biblia nunca habla de que la misericordia, como concepto, luego hay varios atributos de la misericordia que vamos a ver, pero la Biblia nunca habla que la misericordia como concepto es el perdón absoluto que Dios ofrece, saltando por encima de su justicia, sino que la misericordia es el posponer, no ajusticiar a la persona que está en una situación de vulnerabilidad hasta que él decida hacerlo. En este caso, Joaquim y Annie dicen, bueno, mañana vas y me pagas el servicio que te he hecho, ¿vale? Pero de momento tengo misericordia contigo y te dejo llevarte el abrigo. El Rahum nos habla de un Dios de misericordia y de compasión. Hay tres palabras que definen la misericordia. Hanan, que quiere decir que Dios es favorecedor, es decir, que se inclina a favorecer a esas personas que conoce. Otra de las situaciones interesantes que tienen que ver con este tema es que la Biblia nunca habla de misericordia o de gracia, como vamos a ver luego, a las personas que son condenadas, a las personas que no tienen que ver con ser hijos de Dios o ser conocidos de Dios. Vosotros sabéis que en el día del juicio Jesús dijo que hay personas incluso que están actuando, o personas religiosas que tienen actividades en pro de Dios, pero que cuando llegue el momento de entrar en el cielo o no, pues Jesús va a decir, no, vosotros no sé quiénes sois, nunca os conocí. Sabéis de estas personas, y el Señor nunca dice que con estas personas va a tener misericordia. El Señor lo que dice en su palabra es que Él es bueno con todo el mundo, porque hace salir el sol y hace llover y el oxígeno no se termina para todo el mundo, sean hijos de Dios o sean personas que no van a entrar en el cielo, ¿no? Sean impíos. Él es bueno para con todos. Pero la misericordia es solamente para aquellos que Él conoce. Y la misericordia es este acto en el que Él es favorecedor de este tipo de personas. Luego, la palabra misericordia también tiene que ver con raham, que tiene que ver con entrañable, que tiene que ver con algo que sale de sus propias entrañas, es decir, que sale de Él mismo el hacerlo. Es un acto que sale de sus propias vísceras, de su propio carácter, el poder favorecer a las personas que Él quiere hacerlo. Y luego está la palabra gesed, que tiene que ver con lealtad. Tiene que ver con que es un amor constante, es decir, que nunca va a fallar. Cuando una persona es leal, quiere decir que su fidelidad es para siempre y no va a fallar. Esta misericordia tiene que ver con esta palabra, lealtad. Pero no nunca se menciona la misericordia que sea la base para el perdón. Fijaos, en Génesis 39, no sé si está aquí puesto. Bueno, en Lamentaciones capítulo 3 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Dice,
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ¿vale? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice el texto, ¿no? Hablando de las propias misericordias. Lo justo hubiera sido que todos hubiéramos sido consumidos. Pero nunca decayeron sus misericordias porque cada mañana nos despertamos y vemos que estamos vivos. Por lo tanto, sus misericordias se van posponiendo cada mañana y van siendo trasladadas, o sea, la justicia va siendo trasladada al momento en el que Él tenga a bien el hacer justicia. Pero llega un momento en el que esta misericordia es para siempre. Y allí es donde la gracia es manifestada. Ahí es donde Dios, en el carácter de Dios sucede algo, que es de lo que nos está hablando Xavi al principio en el tiempo de adoración, la cruz de Cristo, su justificación, sus méritos para nosotros, la sangre de Jesucristo, la expiación. Todo esto son palabras que tienen que ver con el concepto de que la misericordia es para siempre. Porque llega el momento en el que vamos a ir otra vez a la tienda de Annie y vamos a ver que a otra clienta, en este caso es María. María es la hija de Joaquim y Annie, ¿vale? María es la hija. Cuando llega María allí, otra vez lo mismo que para Antonia y para Agustina. Deja su abrigo, que se lo laven y luego a Joaquim y Annie le entregan el abrigo a María y María va a querer, ella sí saca el dinero que vale el abrigo, pero Joaquim y Annie le dicen no, dice, tú eres nuestra hija, nosotros no te vamos a cobrar. Bueno, no sé si lo hacen normalmente, pero esta es la situación en la que nos presentamos. Tú eres nuestra hija, no te vamos a cobrar, pero para que la empresa no sufra y para que la justicia sea efectiva, Annie coge de su monedero 25 euros y los pone dentro de la caja, de la caja registradora, ¿no? O sea, que ella misma paga esos 25 euros de su hija Annie y de su hija María. Y lo que ocurre es que Annie le dice, mira, puedes venir cuando quieras, porque eres nuestra hija y no te vamos a cobrar, te vamos a dar aquello que no te mereces, pero eres nuestra hija y tengo mi derecho de hacerte una gracia por esta situación, ¿no? Ahí es cuando la misericordia es para siempre. Es decir, que esta misericordia se pospone siempre y se convierte en gracia. Se convierte en una situación de que Dios da o actúa en su justicia, dando la posibilidad de que estas personas pecadoras puedan entrar en su presencia y ya no estén destituidos de la gloria de Dios, sino que puedan formar parte de esa misma gloria. La gracia no es solo un don, sino un paquete de bendiciones que Dios nos da a nosotros y que nos toca ir descubriendo en nuestra vida cristiana. En Efesios 2 podemos leer el tema más habitual cuando hablamos de la gracia, ¿no? Y vamos a leerlo, son solamente 6 versículos. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay mucho que hablar sobre este texto, pero en lo que me quiero enfocar en esta mañana es que su misericordia viene de su amor y que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y como un regalo que ninguno de nosotros merecemos, pero que nos convierte en hijos suyos a través de la fe puesta en esta condición, en esta situación. Dice, sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Vale, más adelante en otras predicaciones ya hablaremos sobre si la fe es un don de Dios o no lo es, o este tipo de cosas que tendríamos que entender de otra manera, pero que no forma parte de este mensaje. Cuando Dios nos da su gracia, cuando Él amplía su misericordia hasta el límite, para siempre, cuando Él nos da su gracia, Dios nos da 5 grandes dones en este paquete de gracia. Y estos son el don de la salvación. Primero, nos salva. ¿De qué nos salva? Nos salva de su justicia. Nos salva de su ira. Nos salva de la situación que tenemos en confrontación con Él, que Él como dueño nos puede enviar, y como generador de la vida, nos puede enviar tanto, nos puede dejar vivir o nos puede directamente matar. Nos salva de Él mismo, nos salva de su justicia. Junto con la salvación está el don del perdón. Él nos perdona, nos justifica, nos santifica. Hay un texto que habla de esto, pero el texto en que me quiero enfocar es el Salmos 103, versículo 2, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fijaos que habla de beneficios, no habla de un solo beneficio, como un don de gracia. La gracia es un paquete de bendiciones que vamos descubriendo en nuestra vida cristiana. No olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este es un don de Dios. Esto es algo que Dios, por su propia voluntad, ofrece a las personas que Él quiere que sean sus hijos. El don también de la vida eterna. Este es otro regalo que forma parte del paquete de la gracia. Podríamos decir, en lugar de el don de la vida eterna, el don del disfrute de esta vida con Dios, de esta vida eterna. La vida eterna, cuando hablan de vida eterna, hablan de una vida en consonancia con la voluntad de Dios, conociendo a Dios cada día de una manera más eficaz, ¿no? De una manera más consciente de quién es Él y de cómo se relaciona con nosotros. Esto es la vida eterna, ¿no? La cultura, algunos teólogos hablan de la economía divina, porque ellos piensan que la economía es la administración de todas las cosas. Esto es lo que realmente tiene que ver con la vida, ¿no? Pero, no sé, en otros teólogos pues hablan de como la cultura o el entorno divino, ¿no? Disfrutar de este entorno de vida eterna ya en la tierra. Este es el otro don de la gracia. Dice en Efesios 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo ya sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que de esta vida la estamos disfrutando ya cuando estamos en el entorno divino y cuando entendemos su carácter y lo que Él nos transmite. Luego está, como gracia, el don del Espíritu Santo. Este es el Espíritu de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Junto con el Espíritu Santo vienen los frutos del Espíritu, aquello que tiene que verse en nosotros cuando realmente el Espíritu Santo forma parte de nuestro ser, forma parte de nuestro carácter. Y es como vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿no?
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todo esto forma parte del don de la gracia que Dios tiene para con nosotros y tenemos que mostrar que hemos sido receptores de la gracia porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior y mostramos con nuestra vida todo este fruto que es del propio Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos da la posibilidad de poder enseñar a los demás, manifestar a los demás la gloria de Dios a través del cambio de nuestro carácter y del fruto del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que esto tiene mucha teología y mucho que aprender, pero en otra ocasión ya lo trataremos. También, y ahora que estamos en una situación de conformar una iglesia aquí local que tenga un propósito y que queremos saber cuál es lo que Dios tiene preparado para esta iglesia, la de Castellbisbal, esta iglesia IBBC, pues uno de los regalos que viene con el paquete de gracia es el don de los dones espirituales. Todos estos dones, la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos un don y que tiene que manifestarse en la comunión entre nosotros. Estos dones tenemos que saber quiénes son o simplemente preguntarle a nuestros hermanos qué don les parece que nosotros tenemos y empezar a servir a los demás conforme a estos dones que nos han sido inoculados a través del don de la gracia. Son las habilidades que necesitas para cumplir el propósito de Dios que ha planeado para ti. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito y nos da unas habilidades o unos dones espirituales para que estos planes sean efectivos. Y podamos, en todo caso, beneficiar a los de nuestro entorno, a nuestros hermanos. Cuando usas tu don espiritual, bendices a otras personas. Cuando las otras personas usan su don espiritual, te bendicen a ti. Esta es la idea del porqué de este don, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo para provecho? Sí, para provecho de los demás y para provecho tuyo, para provecho del cuerpo de Cristo en general. Y luego el último regalo, y aquí ya voy a finalizar el mensaje, el último regalo que nos viene con la gracia. Recordad que la gracia es la misericordia para siempre, la misericordia que no termina. La gracia, el último don que viene con el paquete de la gracia es el poder de superar las pruebas. Y este don parece que como que muchas veces contrasta con nuestras quejas y con nuestras amarguras y con nuestras situaciones en las que no estamos contentos. Cuando nos preguntan cómo estamos y decimos, bien, nuestros ojos están diciendo, estoy fatal. Estoy fatal porque no me encuentro bien, porque estoy pasándolo mal. Pero uno de los dones que el Espíritu Santo inocula en nosotros es el poder para superar las pruebas. Porque ellas perfeccionan nuestro carácter y nos hacen parecernos más a Cristo. Dios dice en su palabra que Cristo pasó por todo aquello que nosotros pudiéramos pasar, pero sin quejarse, sin pecado. Y esta es una situación que nosotros en nuestra vida cristiana, conforme nos vamos ejerciendo santidad, pues vamos perfeccionando esta situación. Nuestra situación no debe ser de queja. Nuestra situación debemos de usar nuestra situación para saber qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de ella y para saber cómo podemos crecer en semejanza a Cristo a través de nuestra prueba. Voy a dejar un último texto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo 11 ya lanza la posición del creyente finalmente ante esta gracia tan inmensa que el Señor nos da, ¿no? Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Él es el dueño absoluto de todos nosotros. A Él le debemos nuestra vida y a Él le debemos todos estos dones que Él nos ofrece continuamente. Primero, su misericordia, el hecho de posponer el juicio para más adelante y dejarnos vivir. Esto es su misericordia. Y luego, la misericordia abundante de la que habla la Biblia y para siempre, que tiene que ver con su gracia. Que son estos dones que Él tiene preparado para nosotros. Enfocarnos en esto es nuestra vida cristiana. O sea, no hay nada más. El único enfoque que debemos tener desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche no es nuestro negocio, no es nuestra vida, no son nuestras enfermedades, no es nuestro entorno, es Dios. Dios es el único que se merece que todos nuestros pensamientos vayan enfocados a aprender más de Él, a conocerle y a saber cómo honrarle con nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias por tus enseñanzas, Señor, porque tú eres transparente y te das a conocer, Señor, en tu palabra, Señor. Y gracias por tu palabra, porque podemos conocerte. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, en todas nuestras decisiones, en todo nuestro caminar diario, Señor, para poder crecer a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Cuídanos, Señor, en esta semana.